El mejor contenido de Sol está en YouTube. Búscanos en YouTube como Sol FM. Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria. Sol 106.5. Las caras del autismo. Auténticos, unidos, inigualables, sinceros, maravillosos y originales. Todas las facetas de un mundo diferente y especial en Las caras del autismo con Sofía La Chapelle por Sol, la más interactiva. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Las caras del autismo en Sol 106.5 FM, la más interactiva. Qué gusto estar vía Zoom con todos ustedes, como siempre. Yo ni les voy a decir por dónde estoy. Yo me acabo de bajar de un avión. No sé si se dan cuenta que ando al mejor estilo dominicano, o sea, con mi cabello rizo, pero siempre en sintonía, gracias a la excelente tecnología que tiene RCC Media, que no importa en qué parte del planeta estemos, la información nunca para, porque esa es la idea. La tecnología está para que si usted está donde esté, nos sintonice con Sol 106.5 FM, Sol con Z, ya sea en su teléfono, en su tableta, Roku TV, YouTube en vivo, para que pueda continuar como nosotros, 6 años al aire, ininterrumpido, de 7 de la noche a 8, con un gran equipo que está en cabina, gente que ha creído en este proyecto, gente muy profesional y gente que también tiene algo muy importante, que es un corazón empático. Personas que no importa si tenemos un ser querido o no con discapacidad, entendemos que el servicio es lo que da la honra, que ser servidor público es lo que en realidad estamos llamados a hacer. Miren, nadie en este programa cobra un centavo, pero yo siempre he dicho que como no todo es dinero, yo estoy segura que las cosas que uno entrega de corazón, siempre en el peor momento, usted va a ver lo que se llama un milagro y eso es lo que queremos, que ustedes, el público, que quizás no tengan un ser querido con discapacidad, ustedes puedan entender lo que es ayudar a alguien, ser la voz de alguien, ser el portavoz de una persona que, por ejemplo, en el autismo son seres humanos muy nobles y no entienden muchas cosas, no entienden la maldad, pero también otras discapacidades. En el programa de hoy tenemos casa llena, entonces yo no voy a hablar mucho, así que yo lo que quiero es pasar, que ahí está Rafael, llegó Luis, también está pronto integrándose Maritza y también Cristina en cabina y con el público para que estos teléfonos que empiecen a sonar, porque yo siempre me quedo por aquí de oye y participante del programa, que Dios me los bendiga. Y gracias por estar en sintonía. Gracias, Sofía La Chapelle, gracias siempre a miren, le presento a Papucho. Exactamente. Mira, está como medio borroso. Señores, buenas noches y gracias por estar ahí siempre, como de costumbre en este programa, Las caras del autismo. Sábado de 7 a 8 de la noche, hora de República Dominicana. Les invitamos a ponerse cómodo, a sentarse, a sintonizar el dial de Sol en cualquier parte del país o del mundo que usted se encuentre, para que comparta con nosotros en este programa Las caras del autismo, junto a un gran equipo de profesionales que venimos a colaborar, a trabajar por las personas con discapacidad, por las familias que tienen algún miembro con discapacidad. Debo decirle que yo soy Luis Merán y le quiero dar la bienvenida a la única dama que tenemos en cabina en este día, Cristina Mena. Buenas noches a todos nuestros radioescuchas, a este equipo aquí. De verdad que estoy feliz. Yo estoy feliz por esa medalla que estamos exhibiendo. Y además, como sé que no me voy a quedar sola acá, porque mi compañera Maritza Botier está entrando y está a tiro de hit. Quisiera en esta noche darle la bienvenida a nuestro invitado por segunda ocasión en esta semana consecutiva. Y hoy promete un buen programa. Vamos a estar hablando de situaciones que se están dando en torno a la inclusión y sobre todo en el tema educativo.
tenemos informaciones importantes que tienen que ver con las realidades que viven las familias que están en contexto de vulnerabilidad extrema. Sin embargo, también tenemos que dar información de cuál es la ruta de abordaje que se da para lograr para que el Estado pueda implementar los servicios en los lugares donde están desde cero. Y algunas acciones que están haciendo ONGs de cara a la entrada en vigencia a la ley de autismo, que tanto nuestra compañera Marix Sabotier ha estado motivando a nuestros radioescucha que acudan a las vistas públicas. Señores, si usted no habla, lo que se haga está bien hecho. Entonces usted tiene que dar su voz, tiene que dar su opinión y observar lo que está en esta ley y los protocolos de autismo antes de que entren en vigencia. Buenas noches, Marixa. Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? De verdad que gran bendición reencontrarnos un sábado más. Tú acabas de salir del salón, ¿verdad? Sí. La nuevecita. Tengo que reírme, tú sabes. Y ella tiene un set ahí al lado del premiado. ¿De quién? Del premiado. Uno de esa medalla. Esa medalla. Oh, Enrique, amor, tú estás premiado. Qué bueno, bendiciones, felicidades. Gracias. Qué linda. Sí. De verdad que agradecer a Dios que estamos todos aquí reunidos, ¿verdad? Que hacía sábado que no nos reuníamos todos. Sí, ¿Ustedes estaban de vacaciones? Tuve que ponerme guapo para que vinieran todos. Tuve que hacer descuento. No, él dijo, yo voy a sacar el traje del closet porque hoy va a ser un día especial. Aquí estamos todos. Híjole. Sí. Qué bien, bienvenidos. Rafael Soto Cisneros. Sí, aquí estoy bien contento siempre con ustedes, como en casa. Es lo que dice siempre nuestra mentora Sofía sobre la importancia del servicio. Realmente esto es algo voluntario, como ella bien explica, aquí nadie nos paga. Es una motivación que nosotros tenemos como profesionales, como ciudadanos, pero también como familiares que entendemos perfectamente lo que es vivir bajo la discapacidad. Hemos aprendido a apoyarnos y es deber de todo venir aquí a compartir en estos micrófonos de esta preciosa empresa que es RCC Media, que tiene tanto alcance a nivel mundial en lo que es la comunicación. Y nada, complacido de estar aquí con ustedes. Mucho contenido y muchas informaciones que vamos a tener este sábado aquí. Antes de pasar con Sofía Lachapelle y presentar a nuestro invitado, Joel Enrique, quien estuvo la semana pasada compartiendo un tema importantísimo, debo recordarle a las personas que están del otro lado de la cabina de Sol que si desean comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de los diferentes números telefónicos de nosotros. Si está en República Dominicana, 809-540-1065. Repito, desde República Dominicana para comunicarse con nosotros, 809-540-1065. Desde el exterior, 1-833-610-1065. Más adelante vamos a estar dando el número del interior libre de cargo para que también puedan comunicarse con la cabina de Sol y este programa Las Caras del Autismo. Joel. Sí, muy buenas noches, Luis, muy buenas noches, Marixa, muy buenas noches a los demás, muy buenas noches a los amigos y amigas que escuchan estos micrófonos, ¿no? De las voces del autismo. Las caras del autismo. Pero tenemos la voz también. Eso es de la familia. Sí, y somos la voz aquí mismo. Sí, claro. Para mí es de grato placer encontrarme aquí, es un honor. Como le dije a Luis la vez primera que estuvimos en esta cabina con ustedes, es una fortuna venir. A mí me agradan este tipo de cosas y yo creo que en la medida que nosotros tenemos para dar, recibimos más. Claro que Así que yo estoy a la entera disposición de ustedes y de los amigos que nos escuchan. Bueno, no sé si ya Sofía está por ahí para que nos dé, como siempre, las valiosísimas informaciones a nivel internacional del sector discapacidad. ¿Sofía está por ahí? Bueno, parece que se despegó un momentito y ya la tendremos nuevamente por aquí con nosotros. Marixa. Bueno, pues Sofía se conecta, vamos a darles continuidad al tema que teníamos con Joel. La semana pasada hablábamos para personas que nos están escuchando por primera vez en el día de hoy. Joel es un abogado que se ha encargado de, desde su ámbito, lo que es la Defensoría Pública, defender también a sí mismo esas personas. Es como dijo Lolita, ser la voz, ser los ojos, las manos, los pies y ser la mente muchas veces de esas personas que no tienen la oportunidad o no han tenido la oportunidad
de tener a alguien que vele por ellos en un proceso de acceso a la justicia. Señores, tener un tema judicial es bien cuesta arriba para las personas, entre comillas, que nos llamamos normales, o las llamadas atípicos, como dirían los psicólogos, ¿verdad? Sí. O neurotípicos. Neurotípicos y atípicos. Los atípicos son los que tienen la condición y los neurotípicos somos los que nos llaman normales. Los llamados normales. Imagínese usted, para una persona entonces que tenga una condición y una familia que tenga una condición, un miembro con condición, pero sobre todo que no tenga la capacidad emocional, pero sobre todo económico. Porque es bien difícil usted llegar a un tribunal, tener un expediente armado, como se dice en buen dominicano, y no tener un abogado quien te defienda. Sin embargo, la Defensoría Pública trata de eso, ¿verdad? De defender casos que tengan que ver en el ámbito penal. Correcto. Y las personas con discapacidad no están exentas de vivir una situación o una experiencia de esa magnitud. La semana pasada hablamos del rol tan importante que tiene el defensor público al momento de agarrar un expediente, como se dice en buen dominicano, estudiar un expediente, manejarlo y llevar a la conciencia de lo que es el tren judicial, de entender que esa persona con discapacidad, y como siempre hemos dicho, no es defendiendo lo indefendible, sino dándole un trato digno a esa persona que está pasando por ese momento tan difícil, como se llama un procedimiento judicial. En el día de hoy, Joel, vamos a hablar entonces del cómo, porque el tribunal pudiera estar lo suficientemente edificado, el sector pudiera estar lo suficientemente adherido a lo que es el sistema, pero no sabe cómo, porque yo quisiera ayudar a una persona con discapacidad, pero hemos aprendido, y Cristina como psicóloga que me corrige en caso de, que si yo no le pido a la persona que tenga la discapacidad, te puedo ayudar, y ella me dice que no, yo no puedo interferir, aunque yo quisiera. Estoy violentando su derecho de ser autónomo. Sí. Estoy pasando la barrera o el límite de darle la oportunidad a esa persona que tiene la condición de ser autónomo, o sea, de manejarse por sí mismo, porque una de las grandes situaciones que vivimos con este tipo de ciudadanos, vamos a llamarlo así, es que por lo general la sociedad común lo ve con pena, lo ve con misericordia, entonces ellos se sienten revictimizados. Y cuando ya hay una conciencia de tu condición y sabes que tú eres un ciudadano por ser un ser humano, no por la condición de una discapacidad motora, de una discapacidad intelectual, entonces ellos quieren hacer uso de sus derechos. Y a veces la sociedad, en desconocimiento, porque de verdad que tenemos mucho que formar en este sentido. De hecho, en esta semana había una discusión en una junta de vecinos, porque una parte de la población quiere que esté en un centro inclusivo y otra parte de la población dice que no. Ya ese es otro tema que vamos a tratar. Pero realmente, y de ahí yo quisiera hacer un llamado, si el ayuntamiento, alguien nos escucha, hay situaciones que se dan a nivel territorial que dice que, creo que categoría 2, no recuerdo, pueden haber escuelas, pueden haber iglesias, deben haber parques, deben haber áreas verdes. Por enfoque de derechos humanos y de niñez, para que los desarrollos sean integrales, deben existir las áreas sociales y comunitarias necesarias para que todo el que vive en esos edificios, en todas esos residenciales, pues tengan acceso rápido, porque el solo hecho de que los desplazamientos sean distantes del lugar de vivienda es un estrés para el niño y para la familia. Y hay un conflicto en una comunidad puntual donde la Junta de Vecinos quiere que sea el ayuntamiento que apruebe y el ayuntamiento dice que sin la Junta de Vecinos no se da. Si alguien nos está escuchando del Ayuntamiento de Santo Domingo, por favor, háblenos y díganos quién es que tiene que decidir. Aclara, Santo Domingo, Distrito Nacional. Distrito Nacional. Okay. Distrito Nacional, una zona 2, zona 2, que es una zona residencial, pero a la vez es urbana. Entonces, donde de manera originaria estaba la particularidad de que todos estos tipos de establecimientos estaban contemplados, pero ahora sale una ordenanza que yo no la domino porque no estoy en el área inmobiliaria. Quizás la semana que viene podemos tener a alguien de esa área para dar luz, pero si alguien nos está escuchando del Ayuntamiento de Santo Domingo Distrito,
si hay alguien especialista en la nueva ordenanza que se dio de la ley inmobiliaria, nos gustaría tenerles aquí la semana que viene, porque es muy cuesta arriba que se quieran ofertar los servicios, que estén las infraestructuras y que se haya postergado una toma de decisión que tiene un año, inclusive discutiéndose a nivel de tribunales, para que saliera una ordenanza que falle en contra después que una institución que da atención a la discapacidad hizo una inversión cuantiosa. Entonces, esto es un preámbulo y me gustaría si la Defensoría del Pueblo tiene algo que decir referente a esos accesos que son obligatorios de derechos humanos. Bueno, muy buenas noches. Como reiteramos, hay que hacer una diferencia. Una es la Oficina Nacional de Defensa Pública y otra es la Oficina del Defensor del Pueblo. Okay. El Defensor del Pueblo puede intervenir perfectamente. ¿Mediación de conflictos? Sí, claro, porque el radio de acción del Defensor del Pueblo es mayor. Acuérdense que el Defensor del Pueblo defiende los derechos fundamentales del ciudadano y la defensa pública interviene única y exclusivamente en la defensa de los derechos fundamentales, de manera principal el derecho a la defensa, de manera que tanto la intervención del defensor de la defensa pública se ve limitada porque es única y exclusivamente conflictos en materia penal, área de defensa. Entonces, lo recomendable es que este conflicto que existe entre junta de vecinos, instituciones educativas que se están estableciendo, vayan directamente al Defensor del Pueblo para que haya una mediación. Pueden ir al Defensor del Pueblo buscando una mediación o pueden ir a las casas que están establecidas en el distrito. Comunitaria. Las casas comunitarias, que son casas de mediación, precisamente para dilucidar ese tipo de temas donde no hay un daño significativo a un bien jurídico protegido, entonces se dirimen ahí. Creo que pueden ir a casa comunitaria. Excelente. No, y también deben ir a la institución correspondiente, que sería el Ministerio de Educación en este caso. Sí, pero lo que pasa es que el Ministerio de Educación pide la carta de la Junta de Vecinos para darte la acreditación. Sí, para una acreditación. Entonces estamos teniendo en manos de unas personas que se rigen por su propio ego a veces, en muchas ocasiones, y que me disculpen los que me escuchan y saben que saben del tema que estoy hablando, está supeditada la decisión del desarrollo de una comunidad a un poco de personas que son los que tienen en el momento la Junta de Vecinos. Pero lo grande es que en esos sitios abren banca de lotería, de apuestas, discoteca, tienda de vapor, y eso no le molesta a nadie. Nadie dice nada, pero cuando una institución que tiene que ver con una población vulnerable, porque es bien conocido que aquí la mayoría de personas que tienen niños, a veces con una discapacidad como es el autismo, síndrome de Down, que no son todos los centros que lo acogen, a veces tienen que dejarlo en su casa porque tienen que trasladarse a una distancia muy grande para poder llevarlo al colegio, o que no encuentran un colegio que le dé el acceso. Entonces, de hecho, una acotación, es muy lamentable eso. Una acotación que pudiera servirle de pie amigo y pudiera servir de ayuda. Y es que estamos hablando de que es algo para la educación, educación inclusiva de niños. Claro que sí. Y en este caso se está hablando del interés superior del niño, de manera que el Ministerio de Educación está obligado, no solamente por el interés superior del niño, sino por la prioridad absoluta de ese derecho que tienen esos niños a permitir eso. En caso de que eso no sea posible, entonces hay otras acciones de carácter legal que se pueden llevar a cabo. Sí, yo entiendo que la vía el Ministerio de Educación. Y la misma ley de autismo así lo prevé también. Sí, bien, Joel, entonces hablábamos en la entrevista pasada del sábado, el cómo. Y hacíamos alusión entonces cómo esas personas, llámese jueces, secretarios, alguaciles, todo el que tenga que ver, fiscales, con el manejo real del expediente, ¿cómo se va a hacer? Tú hablabas de que la ley establece un conjunto de acciones a través de varias instituciones. Si podemos remencionarlas para entonces la gente diga, ok, ¿a dónde yo tengo que ir? ¿Cómo lo voy a hacer? Correcto, importantísimo. Lo primero es que para que la gente pueda ponerse en consonancia con lo que estamos hablando, para que las personas puedan ponerse en consonancia con lo que estamos hablando, es preciso establecer la importancia de la convención. ¿Por qué? Porque la convención generó un cambio de modelo. A partir de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, entonces, las personas con discapacidad no son ya sujetos de conmiseración pública, ni sujetos de tutela, ni tampoco son objetos de un proceso, sino que son sujetos de derecho. A partir entonces de que son sujetos de derecho, se les reconoce dignidad, se les reconoce autonomía,
y se les reconocen una serie de derechos establecidos en la Convención. De manera principal, la Convención establece en su artículo 13 como elemento fundante el derecho al acceso a la justicia de las personas con discapacidad, que el acceso a la justicia de personas con discapacidad es un derecho fundamental de la Convención. Ahora bien, ¿a quién le corresponde la tutela? ¿A quién le corresponde la aplicación de la Convención? Tan pronto el Estado dominicano se adhiere a una convención de derechos humanos, entonces eso adquiere un rango constitucional y es de aplicación directa. Y estamos hablando de que la Convención de Derechos de Derechos de Personas con Discapacidad es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hacer para nosotros, los operadores del sistema de justicia, poder convertirnos en grúas, como decía usted la semana pasada, en grúas efectivas que puedan remover esos obstáculos que hayan las personas con discapacidad al momento de acceder a la justicia? Sabido es que por el mismo modelo social que tenemos, la discapacidad no está en las personas, sino que está en las cosas. Entonces, si estamos en un Estado social y democrático de derecho, que implica que los derechos de las personas deben ser efectivizados, pero una persona con una condición de discapacidad no tiene las condiciones para acceder de manera efectiva a la justicia, entonces esos derechos, ese Estado social y democrático de derecho, para él no está funcionando. Una persona con una condición puede ir a una plaza, y si en una plaza hay rampas accesibles, y si hay los protocolos de accesibilidad, excelente. Puede interactuar en la plaza sin ninguna barrera. Ahora bien, ¿cómo lo va a hacer de cara a la justicia? Para quitar o para remover los obstáculos del acceso a la justicia, los primeros que deben tener la formación y ser convertidos en grúas son los operadores del sistema de justicia. Cuando estamos hablando de operadores del sistema de justicia, estamos hablando de jueces, fiscales, abogados públicos y privados, secretaria de tribunales, puertero, alguaciles, policía penitenciario, policía judicial, en fin, todo el que interviene en esta dinámica. Entonces, si tenemos este obstáculo o debemos remover esos obstáculos, ¿qué hacer? Yo decía que la aplicación de la ley en este caso, señores, es importantísimo. ¿Qué ha dicho el reglamento de aplicación de la ley 513? Bueno, el reglamento de aplicación de la ley 513 ha establecido el espacio de articulación público-privada. ¿Cuál es la finalidad del espacio de articulación público-privada? Precisamente, la finalidad del espacio de articulación público-privada, que lo coordina CONADIS, su finalidad es garantizar el acceso efectivo a la justicia de las personas con discapacidad. ¿Y quién lo integra? Lo integra la Procuraduría General de la República, la Suprema Corte, la Oficina Nacional de Defensa Pública, la Defensoría del Pueblo. Lo integra también las organizaciones que trabajan en defensa y derecho de personas con discapacidad. Pero ¿qué pasa aquí? Nosotros tenemos el reglamento de aplicación de la ley 513, sin embargo, yo les digo a ustedes que hasta este momento ese espacio de articulación público-privada nunca se ha reunido. ¿Y qué es lo primero entonces? Lograr que el espacio de articulación público-privada pueda reunirse. Y cuando el espacio de articulación público-privada pueda reunirse, o bien sea las instituciones que hacen parte del sistema de justicia puedan consagrarse ahí, entonces a partir de ahí desarrollar mecanismos y directrices que vayan en la dirección de formar a los operadores del sistema de justicia. Joel, tú has desglosado de una manera muy clara las trabas que existen en el sistema de justicia en la República Dominicana cuando se trata de personas con discapacidad, que es el tema que nos compete y nos empeña en el momento. Tú has dicho algo muy claro, que no importa que hayan acceso, rampa, a edificaciones, a instalaciones educativas, porque la ley no puede ser a media. La ley tiene que ser completa. Correcto. De nada nos sirve que nos hagan rampa, que nos hagan facilidades para movernos en lugares, pero que no se aplique entonces la justicia lo que conlleva con personas con discapacidad. Antes de hacerte la pregunta, quiero hacer un llamado a las personas que nos están escuchando y que posiblemente tengan alguna situación con un familiar que esté preso o
no preso, va a privado usar de libertad. privado de libertad, el término que Pero amerita. la gente común entiende preso. Por eso sí que hay que decirlo para que entiendan. Claro, Dime. preso por la Porque Guardia ya Monk. privado Se vale allanarlo también. Privado de Tema libertad. técnico, exacto. Hasta el que no tiene cuarto está Sí. privado de libertad. Vamos. Preso por la Guardia ¿Cómo Monk es? decían ¿Cómo? los Espérate, vuelos. Rafael, ¿cómo fue? Hasta el que no tiene dinero está privado de libertad aquí. Es verdad, pero no puede salir No de puede su hacer casa. nada. Entonces, pueden llamarnos, pueden hacer la pregunta, aprovechar que Joel está acá, Ay, sí. que puede ayudar y darle luz a cualquier inquietud que tengan. Llámenos, converse con nosotros, haga de público conocimiento de la situación de su familiar. Si está en República Dominicana, tenemos la llamadita de inmediato, miren cómo es la cosa. Buenas noches, bienvenido a Las Caras del Autismo. ¿Con quién hablamos? Amén, con Primitiva aquí escuchándoles. Gracias, Primitiva. Gracias, Primitiva. La energía llegó ahora, Ahí. desde las 5 de la tarde. Nada, un abrazo para ustedes y de mi parte siempre apoyándoles, aunque sea escuchándoles y aprendiendo, que siempre es importante aprender. Entonces, un saludo al pueblo dominicano y a toda la familia del autismo en especial. Ustedes mencionaron muchos miembros ahí de la justicia, pero entonces el Tribunal Constitucional y el presidente de la Suprema Corte, esa gente también en todo lo que ustedes mencionaron. Y aparte de eso, aquí tan copiones que somos los dominicanos, ¿y por qué no copiamos de Estados Unidos? Vamos a decir, de los niños con condiciones especiales lo tratan como reyes. ¿Por qué no copiamos eso? Grupo de hipócritas. Un abrazo. Gracias, Primitiva. Joel, antes de que tú le contestes Sí. la pregunta que Primitiva hace, que el Tribunal Constitucional y otras instituciones ya dijo, quiero llamarle nuevamente a las personas que nos llamen, y valga la repetición del término, 809-540-1065 desde la República Dominicana, 1-833-610-1065 y estará en contacto con nosotros. Contéstale a Primitiva y otras preguntas que van a decía venir. que el presidente de la Suprema y del Constitucional, que por qué no están Ellos involucrados. son parte del sistema. Sí, claro, ellos incluso, la Suprema Corte de Justicia es parte del espacio de articulación público-privada del que estamos hablando, que es lo que manda el reglamento de aplicación de la Ley 513, para que esas instituciones, sin menoscabo de que otras puedan agregarse, puedan garantizar el acceso a la justicia efectivo de las personas con discapacidad. Ahora bien, hay una situación, porque el primer reto es lograr, para llegar al punto, o en el punto del cómo hacerlo, el primer reto es lograr que esas personas puedan reunirse. Y luego entonces que esas instituciones puedan reunirse, crear mesas técnicas y que se hagan los levantamientos del lugar y que se comiencen a revisar tanto las estructuras físicas de los palacios de justicia. Señores, miren, aquí hay palacios de justicia. Aquí en República Dominicana hay palacios de justicia donde no hay ni una sola rampa accesible. Donde no hay una sola rampa accesible para que una persona en una condición físico-motor pueda pernoctar. Pero no solamente eso, aquí nosotros no tenemos, en muchísimos pueblos del interior, usted va a conocer una audiencia, una persona con una discapacidad auditiva y no tenemos un intérprete. Y muchas veces, por salir del paso, por la premura, se dice, no, vamos a conocerla así, haciéndole señas y gesticulándole, él entiende. Sin embargo, yo soy de los que cree que en ese momento no estamos ante una conversación coloquial. No, estamos vulnerando su derecho. Nosotros estamos hablando de un proceso, nosotros estamos hablando de una persona que está imputada en un proceso penal, que tiene una condición, o en un proceso judicial, que tiene una condición de discapacidad auditiva, y no es el diálogo coloquial que le va a permitir a él entender la magnitud de lo que aquí se está Y yo le tratando. agrego, Joel, a ese punto, que no se está jugando. De ahí va a depender, de una mala interpretación, va a depender el futuro de esa persona. Totalmente Porque de acuerdo. por una mala interpretación del juez o del fiscal, cualquier persona involucrada en el caso, puede entonces tomarse una mala decisión. Totalmente de acuerdo. Y una persona que sea inocente puede condenarse Por la ignorancia. por la ignorancia. Totalmente de acuerdo. O de lo contrario, una persona que sea culpable puede ser absuelto y mandarse a su casa. Totalmente así de acuerdo contigo. Y ustedes saben que es importante que podamos entender, porque yo creo que aquí el punto determinante en el cómo, en el qué hacer, en el cómo hacerlo, el punto determinante aquí es trabajar la formación de los operadores del sistema de justicia. ¿Sabe por qué? Porque los operadores del sistema de justicia debemos conocer primero la convención y saber que a partir de la convención las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica,
que una persona con una condición de discapacidad en un proceso penal no es que otro está llamado, como anteriormente se hace y como todavía se hace, en la figura de la interdicción, que no sé si ustedes se acuerdan de la frase, el hijo interdicto, que otro decide por él. Sí. No estamos ya, porque estamos en una época, en un enfoque de derechos humanos. Entonces la capacidad jurídica permite que la persona con discapacidad en medio de un proceso judicial tiene autonomía, tiene dignidad y tiene derecho a decidir, pero para que pueda decidir debidamente debe entender de qué se trata. Sí. Así es. Yo quisiera darle las gracias al licenciado que está aquí. Realmente este es un programa que se da a conocer mucho por nuestro contenido intelectual y de personas muy conocedoras de los temas que dominan. Esto es un gourmet que nosotros nos estamos dando aquí con las leyes. Realmente yo me crié en un barrio y a veces yo entiendo las cosas un poco más platanadas. Entonces, yo entiendo el punto, como cuidador, como padre y como psicólogo clínico, de que la discapacidad, al igual que dice Sofía, también a veces la utilizan para sacarle ventaja. Muchísimo. Porque yo me crié en un barrio, un ejemplo, que agarraban a los muchachos y le llenaban la mochila, tú sabes de qué, y lo mandaban a que la llevara porque a ellos si la policía lo agarraba le iba a dar otro trato porque eran menores de edad. Entonces, un ejemplo, según a mi entender o lo que yo estoy escuchando de usted, licenciado, en el caso de una persona que agarra a una persona discapacitada y lo hace cometer una acción, transportar narcóticos, algo, arma de fuego, lo que sea, y la persona discapacitada cae presa. Esa persona que lo envió, que fue la persona que le pagó, el intelectual, esa persona ante la justicia a veces no paga ningún tipo de consecuencia. O sea, porque, señores, como dijo Sofía, en el proceso electoral nos vinieron a explicar aquí que estaban habilitando mesas para personas discapacitadas. Yo trabajé en el proceso electoral y es cierto que fueron muchas personas que no podían valerse por sí mismas. Era imposible que se valieran por sí mismas porque no podían comunicarse bien o no entendían bien lo que le estaban explicando, pero sin embargo, por derecho democrático y constitucional, ellos tenían derecho a votar. Aunque fuera otro con ellos, pero ellos tenían derecho a votar. Entonces, eso se podía prestar mucho también para tú llevar un voto y decirle en quién tiene que votar. Entonces, en el caso que yo te estoy preguntando, porque según lo que yo tú abordas la perspectiva de los derechos también como uno reclamando justicia. Un ejemplo, engañaron a una persona con discapacidad y esa persona va a buscar justicia porque lo engañaron. Pero en el caso que la persona haga lo que yo te digo, que la mande a cometer un hecho, amparándose, claro, una mula. O amparándose en el hecho de que es discapacitado, porque los delincuentes lo saben eso. Sí, claro. El trato que le dan a esa persona es diferente a un trato de una persona que podría decirse que se vale por sí misma o normal. Eso es lo que yo quiero saber. Esa persona que lo utilizan como mula o como lo que sea por su hecho de discapacidad, ante la justicia tiene otra connotación jurídica que una persona que sea juzgada normalmente, sin ningún tipo de problema ni de discapacidad. Perfecto, muy buena pregunta. Lo primero es decirte, como siempre hemos dicho, y creo que Marixa hizo ahora un poco de hincapié en eso, la condición, nosotros hablamos de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Una condición de discapacidad no es una causal de impunidad, en ninguna manera. Cuando hablamos de los derechos, de la efectivización de los derechos de las personas con discapacidad, no estamos predicando impunidad. Ahora bien, ¿qué pasa? La ley sí tiene un enfoque en el caso de las personas con discapacidad. La ley le habla a personas en condición de vulnerabilidad. Todo delito que se comete en contra de una persona que tiene una condición de vulnerabilidad, un anciano, un niño, una persona con discapacidad, todo delito que se comete contra él o utilizándolo a él como instrumento, entonces genera una condición de agravante. No es lo mismo una disputa entre dos hombres, entre dos adultos, que un adulto, una disputa con un niño de 10 años. Nunca es lo mismo, porque el niño tiene la condición de vulnerabilidad. Entonces, tú dirías, bueno, si dos hombres se enfrentan a puñetazos, eso es 5 años, por ponerle un ejemplo a ustedes y al que escucha. Pero si un hombre de 30 años se enfrenta con un niño de 10, pero eso es 15 o 20 años. ¿Pero por qué? Bueno, porque el niño tiene una condición de vulnerabilidad. Y de igual manera, entonces, el niño, los ancianos y las personas con discapacidad son objeto de una protección constitucional reforzada. Y respondiendo a lo que dices, efectivamente, tú me dices, ¿cómo es el trato? Y ahí me da a veces un poquito de miedo, porque tú dices, ¿cómo lo tratan las autoridades? Y yo te pregunto, ¿cómo va a tratar un agente de la Dirección de Control de Drogas a una persona sorda cuando él lo arreste con una discapacidad auditiva? ¿Tú crees que le puede leer los derechos? No. Perdón, ¿usted cree que le puede leer los derechos? No. Evidentemente que no. Incluso hay algo más profundo.
y ustedes que son personas que están involucrados muy de cerca con el tema del autismo, Marixa, y que están en vistas del reglamento, yo quiero que tomen algo muy en consideración. Miren, hay una figura que se ha venido utilizando, que la ha desarrollado la jurisprudencia, y puede llamar juez, fiscal, quien sea, y no me va a desmentir, porque lo que estoy diciendo es verdad. Yo soy defensor público, tengo 6 años en ejercicio, y lo que yo le estoy diciendo lo veo a diario. Hay una figura que ha desarrollado la misma jurisprudencia que se llama el perfil sospechoso. Se da mucho en los casos de 5088, sustancia controlada, cuando la Dirección Nacional de Control de Drogas arresta a una persona. Y cuando usted le pregunta a la gente actuante, ¿usted lo conocía a él? No. ¿Primera vez que lo vio? Sí. ¿Por qué usted lo arresta a él? Porque le vio un perfil sospechoso. ¿Qué es un perfil sospechoso? Llamado perfil sospechoso. Bueno, lo vi como medio nervioso, lo vi como medio rápido. Lo vi como rápido, con la mirada esquiva. Y yo dije, pero esos son... Pues una persona con autismo. No, y una persona nerviosa. Pero esos son yo en olla. Condiciones de persona con autismo. No, lo vi sospechoso, lo vi con la mirada esquiva. Ok, eso es un perfil sospechoso. ¿Y qué es un perfil normal? No, es tal normal como nosotros. Y ustedes dicen, bueno, eso es una situación que cualquiera, sin embargo, aquí hay muchísimas personas con autismo que han sido condenadas en los tribunales. Yo quisiera hacer un paréntesis ahí, llevando ese tema a la discapacidad. Entonces, a la ley, el reglamento necesita un bajadero respecto a eso. Cuando aquí Rafa decía que la persona con condición puede ser utilizada como mula. Claro. Porque es verdad, puede ser utilizada como mula, pero eso lo sabe el barrio. Sí. Porque el barrio entero sabe. Y normaliza. Está normalizado. Se está ganando su cuarto. Sí, es verdad. Y normaliza la situación. Sin embargo, para tú poder probar, o en el caso de ustedes, ¿qué técnica pudieran utilizar ustedes dentro de tus posibilidades, hasta donde tú puedas también hablar? Porque yo sabemos que hay cosas que tú no puedes decir, ¿verdad? Pero sí, pero para aquellas personas que se están escuchando, le puedan decir, óyeme, el barrio entero sabe que ese muchacho, y más sobre todo las personas con autismo, cuando son funcionales son más peligrosos. Porque por un niño con autismo, con que tú lo ves, no se le ve en la cara, como bien, a diferencia de otra discapacidad. Sin embargo, ese muchacho funcional sí te puede hacer ese mandado, porque ya tú lo enseñaste, tu padre, tú quieres que el muchacho sea lo más útil posible, tú le enseñas, mira, si fulano te pide su mandado, véalo. Y el muchacho va y lo hace. Pero el muchacho no sabe lo que lleva, porque lo que está cumpliendo está cumpliendo con un mandato que ya le han enseñado, y él sabe que si fulano lo va a mandar a hacer algo, y él va a ir. Y el barrio entero sabe que a qué se dedica ese fulano de tal. Sin embargo, muchas veces sabemos que no siempre la discapacidad trae consigo pobreza. Los papás y mamás necesitan quizás ese mandado, que pienso que ese mandado. Porque no tienen que comer. Ya lo saben. Eso es así. Sí. Eso pasa en la vida real. Sí. ¿Qué pasa ahí? Mira. Yo quisiera que parque esa pregunta ahí, porque no quisiera dejar pasar algo que usted comentó. La mirada esquiva, algo. En este proceso, ahora mismo yo estoy diagnosticando una persona adulta que sobrepasa los 45 años y da todos los indicadores de autismo. Y en una de las preguntas que lleva el instrumento de evaluación, muy puntual, él dice, yo he aprendido a socializar con las personas, pero de mi elección yo prefiero ni mirarlo ni que me toquen. Y es una persona funcional, empleado, servidor público, que se ha formado con una carrera universitaria, que creció con las limitantes, tuvo unos padres que lo llevaron a su terapia y todo, pero que hasta ahora es que él, de manera autodidacta, dice, pero ven acá, yo reúno todos los indicadores y se está evaluando y todo indica que está dentro del espectro autista, pero tiene esas características que tú mencionabas. Mirada asustada, prefiere no socializar, se pone nervioso. Tiene un perfil sospechoso. Tiene un perfil sospechoso de una vez. Entonces, respóndele a Marisa y que la gente escuche la magnitud del problema que estamos planteando. No es fácil, incluso, eso nosotros lo hemos dicho hasta en audiencia, en procesos penales. Y yo creo que es un asunto de carácter legislativo, porque es la jurisprudencia que ha ido, los jueces han ido como haciendo, como enmendando. Y han llegado entonces a lo que es el perfil sospechoso, y la jurisprudencia lo ha establecido. Sin embargo, la ley no lo recoge de manera formal, que nosotros somos de criterio, que eso ya debe recogerse en la ley para que haya requisitos concretos. Pero ¿qué pasa aquí?
respecto a eso del perfil sospechoso, aquí también entra mucho la formación. El artículo 13 de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, que establece el acceso a la justicia, dice en su parte, en fin, manda de manera obligatoria a que todos los operadores del sistema de justicia, policía penitenciaria y judiciales, reciban la debida formación. Cuando un policía o un agente haciendo un trabajo o patrullando detiene a una persona que tiene una condición de discapacidad y no agota ¿qué protocolos va a agotar si no los conoce? No lo conoce. O sea, nosotros no podemos pedirle. Ya llegó. Nosotros no podemos pedirle a quien no tiene. Eso es así. Entonces, esto es momento, o sea, lo que esto invita es a la formación. Y yo le voy a decir algo, no hay manera de tener un Estado social y democrático de derecho donde se respeten los derechos de las personas, porque no es que las personas con discapacidad tengan derechos, hay muchísimos derechos escritos, no es que lo tengan, es que esos derechos que ellos tienen puedan ser efectivizados, es efectivización del derecho, porque yo le voy a decir algo, ¿cuál es el reto de un abogado defensor cuando está asumiendo la representación penal de una persona con discapacidad? ¿Cuál es el reto de un fiscal? ¿Cuál es el reto de un querellante o de un juez? No es independientemente del rol, porque yo puedo ser una defensa aparente y no ser efectivo en la práctica. Es el primer reto, por eso decimos siempre, obstáculos y retos del acceso a la justicia de personas con discapacidad. Uno de los retos es garantizar el acceso a la justicia de manera efectiva. Y ojo, no estamos hablando de impunidad, no. Una cosa no tiene que ver con la otra. Es que las personas con discapacidad en un proceso judicial, sus derechos puedan ser ejercitados y efectivizados tal y como mandan las leyes y como manda la convención. El debido proceso. El debido proceso. Pero si yo, que estoy llamado a aplicar el debido proceso, no conozco el protocolo, no tengo, por ejemplo, miren, señores, aquí usted le dice a un operador del sistema de justicia, nosotros vamos a hacer a solicitar un ajuste razonable. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo así? Explíquenoslo, aplatánelo. Yo le decía a Marixa que tuvimos un caso formidable a principios del mes pasado. Un joven con una condición psicosocial que está en proceso de evaluación, de documentación, pero hay signos aparentes. El hecho es grave. El hecho que se le imputa es un hecho grave. Es de golpe y herida. Hirió a una persona y la hirió de gravedad con un arma blanca. El juez entendió que ante la gravedad del hecho y ante las circunstancias, porque también el sistema tiene una serie de retrancas que no permite que la práctica, porque uno lo dice desde aquí, pero uno sabe que en la práctica hay muchas retrancas. Ahora bien, debemos avanzar, porque si no removemos los obstáculos, no vamos a llegar. Así es. Para esclarecerle, ¿qué hizo el tribunal? El juez dijo, bueno, nosotros entendemos que por la gravedad del hecho no tenemos otra opción que imponer la prisión. Y la defensa que le representábamos nosotros, magistrado, nosotros vamos a hacer una petición al tribunal, díganos. Nosotros vamos a solicitar al tribunal que disponga ajustes razonables. Ajustes razonables, magistrado, al procedimiento y modificaciones donde él va a estar. Ordena el primer ajuste razonable, que se haga una evaluación con un equipo multidisciplinario. Claro. Que un equipo multidisciplinario pueda verle, el juez lo ordenó en la misma resolución que impuso prisión. De salud mental. Correcto, pero también el juez ordenó un ajuste razonable de caras al lugar donde él va a estar, en la cárcel de Baní Hombre. Exacto. Claro. Hay que crear las condiciones para recibir a ese usuario del sistema. Y incluso ordenando el lugar donde va a estar y las condiciones que debe tener el espacio donde él va a estar. Tenemos una llamadita, Joel. Me imagino que tienes un radio escucha que está interesado. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, buenas. Muchachos, nosotros discapacitados, nosotros que estamos defendiendo de nosotros. No le escuchamos. Vuelve y marque, señor. Vuelve y marque, que no se escucha bien. No se escucha. Por favor. Quiero aprovechar y recordar los números telefónicos por si hay personas que quieren preguntar o colaborar con el tema que estamos tratando. Si esta es República Dominicana, llámenos. 809-540-165. Repito, 809-540-165. Y desde el exterior, 1833-610-165. En materia, ya entrando en materia de nuestro tema final, habíamos dicho que queríamos dar a conocer algo que está rodando a nivel de... Tenemos dos llamaditas, vamos a tomar una primero, por favor. Buenas noches.
Se cayó. Buenas. Yo soy el que llamó ahorita. Ok. Yo me estaba hablando de los discapacitados, entiendo. ¿Qué con ellos? Dígame. No le escuchamos, por favor. Si puede decirnos más. Vamos a tomarlo. Ok, voy a ponerme aquí el audífono. ¿Se oye ahí? Ok, díganos. Yo le debo nada. Que le dé bonao, yo entendí. ¿Qué les debo nada? Porque quiere saber el Conadi qué está haciendo. Ok. Sí, Marisa. El Conadi. Adelante, Marisa. Ahí tenemos a Marisa. Adelante, Marisa. Sí. Y el Conadi. No, Conadi hace su rol. Lo que pasa es que es un proceso y es una unión. Joel, antes de pasar al tema de Cristina, quedamos cómo manejar entonces el tema de la mula. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo la gente que están escuchando nos pueden decir, mira, tengo una situación, pero yo quiero ver cómo puedo colaborar? Mira, más fácil. Vamos a aclarar porque recuerden que pero una situación así mismo. No, pero más fácil, mira. Que nos escuchan fuera del país. Mira. El término mula para que la gente Sí, alguien que cargue o transporte droga, armas, sustancias controladas, cualquier tipo de prohibición de la ley, que sea utilizado. Más fácil, Joel, más fácil. Mira, uno siempre escucha en las calles y eso, si te chocó un viejo te jodiste, porque no coge cárcel. Eso es una máxima. O si ese viejo te pago, si te dio un tiro o algo, ya tú te fuiste porque él no coge cárcel. Es una máxima. Lo mismo pasa con los menores de edad. La historia aquí está llena de muchísimos menores de edad desacatados haciendo de todo y al final no cogen cárcel. Entonces, la pregunta es, hay un tipo de personas que están debajo de esa sombrilla, sí, de que ellos están conscientes de lo que están haciendo y los que están detrás de ellos también están conscientes de lo que... Entonces, la pregunta es sencilla, ¿cómo es que la justicia aborda esos temas? Porque... Un ejemplo, tú tienes un problema con un señor de 85 años y te da un disparo. Pero él no coge cárcel porque tiene 85. Entonces eso es, como la justicia... Yo entiendo lo que tú dices porque tú hablas de que hay muchas trancas, de que hay muchas cosas porque por eso ellos se amparan de eso. Porque si no le existiera, pero es un mal que a todos de una manera u otra nos perjudica. Porque sí, claro, a ti te choca un señor de 80 años y te saca una pistola, ¿qué tú vas a hacer? No. ¿Tú entiendes? Porque eso es lo que te van a vocear. Déjalo tranquilo que es un viejo, que él no coge cárcel. Eso yo lo doy muchísimas veces en la calle, tú sabes. Entonces eso, nada más, cómo tú piensas, cómo se puede buscar una solución a ese tipo de cosas, porque hay mucha gente que se utiliza esos medios para hacer daño, realmente. Ok, mira, es sencillo. Yo tuve un proceso, podemos decir esto, que lo presencié. Había un lugar de expendio de sustancias controladas. Un punto. Sí, y ellos tenían, suena más elegante, un lugar de expendio de sustancias controladas. Y había una persona con una condición intelectual, diría yo, de autismo, pero un grado agudo. Y cuando yo estoy presente esperando una audiencia y presencié eso, fui testigo de excepción, veo que llevan a la persona, llevan una mochila, llevan muchísimos instrumentos, llevan una balanza, llevan una serie de cosas. La prueba del proceso. El tipo es, disculpen el término, Señor, ¿por qué usted está aquí? Cuando él habló, todo el que está ahí, comenzando por el juez, se dio cuenta que ese era una víctima más. Claro. Cuando venía el momento del momento, quédate aquí. Dejaban, y como lo que se busca es al final, no un culpable, sino uno que esté ahí, agarraban el que está ahí. Y como las personas que manejaban ese mecanismo sabían esa condición de esa persona, que al final es verdad lo que tú dices. Utilizaron terminaban soltándolo. Y yo te pregunto, ¿tú crees que terminan soltándolo, poniéndolo en libertad, porque el sistema procura garantizar impunidad? Yo te diría que no. Que no hay manera como llegar a una conclusión. Yo te diría que no hay manera que no es procurando impunidad. Ahora, ¿qué es lo que falta? Formación. Sí. Nosotros decimos, bueno, tipo, al final no se va a entender lo que él diga, es un inimputable, no tiene capacidad de comprensión de acción, pero tú estás partiendo de ligero porque tú no tienes un informe de un equipo multidisciplinario, no lo ha visto un especialista, no lo ha visto un psicólogo, tú no sabes si al momento de que el hecho sucedió comprendía los hechos o no, y hay algo que hace mucho daño. También hay una visión muy, muy paternalista hacia las personas que tienen condiciones de discapacidad. La justicia hay una visión de tutela, de conmiseración. Ay, hombre, al final es una persona que tiene una condición.
vamos a buscar un criterio, vamos a tratar de cosas, pero en ese ayombe, en ese paternalismo que tenemos, porque no vemos una persona con capacidad jurídica, sino con incapacidad. Entonces, no buscamos nunca una solución. Y se siguen dando los casos. Vamos a ponerlo en libertad al Ministerio Público, porque vamos a ponerlo sigue la persona. Sí. Esto es un asunto de formación, hermano. Cuando los jueces se entiendan y los fiscales entiendan, magistrados, tenemos esta condición, vamos a pedir al tribunal lo siguiente, un ajuste de procedimiento, un ajuste razonable, que lo vea un equipo multidisciplinario primero, claro, que lo vea un especialista primero. Claro. Vamos a determinar si tiene una condición o no. Ahí termina beneficiándose todas las partes. No, y el sistema hace una correcta aplicación de la convención y una correcta aplicación de la ley. Y es lo que tú decías, porque lo que usted decía, perdón que te diga tú, lo que decías, cualquiera puede usar una condición para esconderse detrás de ella. Sí. Y decimos que la defensa de los derechos de la persona no es un discurso de impunidad. Entonces, hasta que los operadores, mira, al final, todo cae en la formación. Yeah. Así es. Entonces, el llamado, Joel, ya que tú te despides, porque no te podemos volver a traer otro sábado, porque realmente nos regalaste 2 sábados. No, gracias. ¿Tu llamado cuál es? No, el llamado nuestro es que todos los operadores del sistema de justicia que hacen parte de la alianza del espacio de articulación público-privada se puedan reunir. Incluso, esto lo puedo decir, se puede decir el jueves, yo tuve la oportunidad de verme con el director nacional de la Oficina de Defensa Pública, quien viene dándole, Luis, seguimiento a este programa, le dio seguimiento a este programa el sábado pasado y a otra intervención el jueves. Y ha dicho. Y que siga. Sí, el licenciado Rodolfo Valentín, director nacional de la Defensa Pública, se interesó por el tema y quiere entonces conocer más del mismo para hacer la solicitud de convocatoria a ese espacio de articulación público-privada. Que venga es un compromiso. Sí, claro. Que venga aquí le damos la ruta. Bueno, cuando ustedes entiendan. No, tráelo tú. Tu compromiso es traerlo tú. Perfecto. Yo hago. Y nosotros canalizarlo, señores, porque eso es lo que tenemos que hacer. Excelente. Que la vía se cumpla. Mire, yo quiero saber antes de irnos, ¿por qué él tiene una medalla? Bueno. Enrique, ¿por qué tiene una medalla? Enrique, ¿por qué tú tienes una medalla? Explícale a ellos. Porque tengo que atrás. Espera. Tengo catástrofes naturaleza. ¿Otro trofeo? Lo que pasa es que se ganó la medalla de la Olimpiada Científica que hicieron en su colegio. Un aplauso, Enrique. Muy bien. Enrique es parte de nuestro equipo aquí, colabora con nosotros, es parte de la cara del autismo. Él es fijo este hombre. Ya lo sabe, ¿no? Yo como padre tengo el compromiso de siempre involucrarlo en las cosas que tengan que ver con la discapacidad, para que él desde pequeño vaya haciendo esa memoria y esa mente de aquí que venimos al mundo nosotros a servir a los demás. Eso no es cualquier cosa, ¿no? Dice aquí la medalla de Enrique, Colegio Mundo Alegre, Feria Científica 2024, Enrique Soto Pichardo, 4º de primaria, catástrofes naturales a nivel mundial, o sea que no fue cualquier medalla que se ganó, Fue a nivel mundial. Felicidades, Enrique. Bien. Bueno, que siga cosechando medallas. Felicidades, Enrique. Sí, felicidades. Qué bueno, señores. El compromiso que Cristina la próxima semana diga todo lo que tiene que decir, porque tenemos un tema muy largo, referente. Si bien es cierto que estamos ahora, digamos, en un compás de espera por las vacaciones, no digamos que los colegios vuelven a abrirse, las escuelas vuelven a abrirse. Pero ya hay campamentos de verano, las familias pueden ir buscando campamentos inclusivos que están a la disposición. Sin embargo, hay... ¿Dónde están los campamentos, Cristina? Hay campamentos en diferentes puntos. Usted busca campamentos de verano inclusivos. Por ejemplo, por la República de Colombia tenemos varios. Tenemos en los colegios normalmente que trabajan la parte inclusiva, abren el espacio de campamento para dar continuidad a estos padres que tienen sus rutinas de trabajo y que por lo general sus hijos e hijas acuden al centro educativo y que no lo pueden retirar lamentablemente porque son su espacio de cuidado y servicios. Y aprovechando ya que no hay tiempo suficiente para nosotros compartir las informaciones del sector de discapacidad de República Dominicana, a propósito de los colegios, vimos que aprobaron un proyecto de ley que, aunque no tiene que ver meramente todo con el sentido de las personas con discapacidad, pero es con relación el que va a incluir el bullying
Digo esto porque el bullying casi siempre es utilizado con personas que tienen algún tipo de discapacidad. No siempre, pero casi siempre el bullying afecta más a las personas que tienen discapacidad. Así es que no voy a abundar mucho porque el tiempo es corto, pero más adelante. La semana que viene hablamos de estos dos temas. Cuando Joel no venga, aquí hay mucho tiempo. Agradecer infinitamente, Joel, tu presencia aquí esos 2 sábados. Señores, nos vemos el próximo sábado, Dios mediante, que no hay tiempo para más, como dirían por ahí. Nos vemos. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora